de que nos acompañe el doctor Francisco Estrada Porrúa. Pero antes de que él haga su presentación, yo les voy a dar una muy breve semblanza académica del doctor Estrada Porrúa. Él realizó su licenciatura en Economía en la Universidad Iberoamericana, obtuvo la maestría en Administración de Riesgos en el ITAM y obtuvo el doctorado en Economía Ambiental en la Universidad Libre de Ámsterdam. Su investigación se centra en las causas y consecuencias económicas del cambio climático. En ella se combinan aspectos de ciencias de la atmósfera, economía y modelación estadística. Incluye también la atribución del cambio climático generando escenarios climáticos y socioeconómicos, con modelación estadística y simulación, desarrollo de modelos de evaluación integrada, estimación de impactos en sistemas humanos y naturales. Él también es docente y imparte cursos en el posgrado en Ciencias de la Tierra. Están los de herramientas para la evaluación de impactos del cambio climático en sistemas naturales y humanos y análisis de datos atmosféricos. El doctor Estrada es actualmente investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y también es el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Adelante entonces, doctor Francisco Estrada Porrúa, con su seminario Causas y Consecuencias del Cambio Climático. Muchísimas gracias, Blanca. Es un placer estar aquí con ustedes en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Y es una oportunidad enorme estar aquí con ustedes y platicar con los jóvenes que tienen interés en estos temas y que están por, pues, decidir qué hacen con el resto de su vida en términos profesionales. Espero que vean tan atractivo el tema de cambio climático como lo veo yo. Espero poder compartirles un poco el gusto que tengo por este tema. Bueno, como ya nos decía Blanca, bueno, yo les voy a hablar de las causas y consecuencias del cambio climático. Y pues voy a empezar con, digamos, la parte más típica y básica de esto, ¿no? Muchas veces cuando uno empieza con cambio climático, pues se pregunta cómo es posible que estemos cambiando el clima, o como dirían algunos profesores míos en economía cuando yo estaba estudiando economía, pues, ¿cómo que el hombre está cambiando el clima? Si somos como hormiguitas chiquititas sobre la faz de la Tierra, que es enorme y todo es enorme, y nosotros tan pequeños e insignificantes, ¿no? ¿Cómo es posible que alteremos este sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso habla más bien de que en el momento que estaba estudiando todavía no había, digamos, mucha penetración de la parte del conocimiento en cambio climático, ni pues había cuestiones de multidisciplina y entendernos entre disciplinas, pero pues digamos que si todavía son a veces escasas, pues en aquel entonces mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno empieza a entender qué es el sistema clima, no, que no es nada más la atmósfera, sino que es todos los componentes que están involucrados en ella, ¿no? En el sistema clima, que tenemos, por ejemplo, la atmósfera, la biosfera, la criosfera, la litosfera, ustedes aquí pueden ver, todo esto forma parte del sistema clima, ¿no? ¿Y qué hacemos los humanos? Nuestras actividades humanas están enfocadas en transformar el ambiente, transformar lo que nos rodea para producir esta cosa que nosotros le llamamos como bienestar, riqueza, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros nos hemos metido con cada uno de estos componentes del sistema clima y, digamos, no de una manera menor, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender este tipo de cosas, pues ya no le sorprende que estamos cambiando el clima, ¿no? Y volviendo un poco a cuando yo estaba estudiando economía, pues nos decían, mira, hay cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el dólar, ¿no? Entonces tenías ahí la gráfica, cómo cambia. Cambia el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero el clima pues era como el contraejemplo, ¿no? Algo que se mantiene constante, ¿no? Bueno, pues ya hasta los economistas hemos aprendido que eso pues no es cierto, ¿no? Y que sí tenemos una muy importante participación los humanos en qué y para dónde va el clima, ¿no?
Y bueno, aquí es importante para entender esto de la evolución del clima, pues entender cómo ha sido nuestra influencia en el clima. Y para esto hay una variable que es extremadamente importante, que se llama el forzamiento radiativo. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo han visto. El forzamiento radiativo básicamente mide el desbalance en la cantidad de energía que entra a la Tierra y la que sale, ¿no? Digamos, es una medida de qué tanto estamos sacando de balance al sistema, la energía en la Tierra, ¿no? Al balance de energía en la Tierra, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes tienen es esta medida que es en watts por metro cuadrado de cuánto estamos desbalanceando por cada uno de estos componentes. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, los gases de efecto invernadero bien mezclados, que son en su gran mayoría antropogénicos. Tienen, por ejemplo, el ozono, tienen la irradianza solar, tienen, por ejemplo, el efecto de los aerosoles estratosféricos cuando ocurren erupciones volcánicas, y lo primero que podemos ver es la magnitud y algunas características de estas series de tiempo, ¿no? Primero, bueno, pues los que tienen un forzamiento radiativo positivo calientan, van a aumentar la temperatura del planeta, va a tener que aumentar su temperatura para tratar de recuperar el equilibrio en el balance de energía, y los negativos tienen un efecto de enfriamiento, ¿no? Valores negativos en el forzamiento radiativo tienen un efecto de enfriamiento. Entonces, inmediatamente vemos que, digamos, los que están más ligados a las actividades humanas tienen un efecto muy potente en alterar, digamos, el balance de energía de la Tierra, ¿no? Los gases de efecto invernadero bien mezclado, pues hasta, digamos, 2011, que es esta gráfica, no se actualiza tan seguido estas mediciones, nos habían aportado, digamos, 3 watts por metro cuadrado, ¿no? Lo que sigue es otra cosa antropogénica muy importante, que son los aerosoles troposféricos, es decir, estos aerosoles que se producen, por ejemplo, por procesos industriales y que básicamente tienen dos efectos sobre el clima. Uno directo, que es que actúan como pequeñísimos espejos que reflejan la luz solar, la energía que viene del sol, y un efecto indirecto que tiene que ver con, por ejemplo, que pueden funcionar como núcleos de condensación para nubes, y esto tiene un efecto sobre el balance de energía, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, ese segundo efecto es la línea punteada púrpura que tenemos aquí, y el primero que les decía es la línea azul, ¿no? Y bueno, otra cosa que resalta aquí es que sí hay factores naturales que pueden afectar de manera muy importante al sistema clima. Ustedes pueden ver, digamos, la parte de los volcanes, los aerosoles estratosféricos, pues logran tener un efecto de enfriamiento muy, muy potente, ¿no? De 3 watts por metro cuadrado, pero ahí es donde empezamos a ver diferencias entre los tipos de procesos, ¿no? Digamos, la parte antropogénica es una cosa creciente, es una cosa que se mantiene, tiene persistencia, una persistencia enorme. Lo que hacemos ahorita va a seguir influyendo durante el tiempo, y por eso forma una tendencia. Ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo. En cambio, por ejemplo, con factores naturales como la parte volcánica, pues tiene un efecto, digamos, que dura pues, un periodo pequeño de tiempo, ¿no? Unos 2, 3 años, y pues digamos las partículas, los aerosoles se depositan, y pues ya no tenemos este efecto de enfriamiento, ¿no? Y también digo, aquí podemos ver la parte del efecto del sol, ¿no? La irradianza solar, las variaciones en irradianza solar. Vemos que desde la parte preindustrial hasta ahorita, pues tienen un efecto, digamos, mucho menor en magnitud que el forzamiento antropogénico. Bueno, y ahora, ¿qué vemos a nivel global? Ya vimos que hemos afectado el balance de energía. ¿Cómo se ha manifestado en términos del sistema clima? Bueno, la primera cosa, la más sencilla, es este índice tan popular que es sácale el promedio a toda temperatura que te encuentres sobre el planeta, y saca un promedio global, ¿no? Toda medición de temperatura le sacas el promedio global, que es una tarea titánica, de la reconstrucción de series, etcétera, etcétera. Esto se empezó a lograr, pues las primeras, digamos, reconstrucciones de la temperatura global datan de, digamos, 1938, cuando Callendar empezó a hacer estos esfuerzos para reconstruir las series de temperatura, ¿no? Y bueno, pues
ahora tenemos métodos mucho más sofisticados, tenemos mucha más, desde mejor manejo de la incertidumbre en los datos hasta una enorme cantidad de datos, mucha mayor cantidad de datos para construir, por ejemplo, esta serie de temperatura global que ustedes ven aquí arriba, ¿no? Que nos dice cómo ha ido cambiando la temperatura global desde, digamos, el periodo preindustrial o algo parecido al periodo preindustrial hasta el año pasado. Pues, ¿qué podemos ver? Bueno, nosotros ya hemos sacado al sistema climático de su estado normal, ¿no? La temperatura con respecto al periodo preindustrial a nivel global ha aumentado alrededor de 1.1 grados centígrados. Y esto va cada vez a más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el valor registrado en el año pasado fue de 1.11 grados. Si viéramos el valor de la tendencia, lo que podemos ver en esta, digamos, que nos quita el ruido, nos quita el efecto de la variabilidad natural, estas líneas más suavizadas que ven ustedes aquí, el valor de la tendencia, si no hubiera habido, digamos, el año niño que hubo el año pasado, pues seguramente hubiéramos estado como en 1.2 grados por encima del periodo preindustrial. Les recuerdo que, bueno, seguramente lo saben, muchas de las negociaciones internacionales y los esfuerzos en cambio climático se enfocan a evitar que pasemos el 1.5 grados en la temperatura global en todo el siglo. Entonces, bueno, esto ya es como digamos una primera señal de alerta de, pues estamos muy cerca y a la tasa que está subiendo la temperatura, pues vamos a rebasar, por ejemplo, el umbral de riesgo de 1.5 grados en la década que viene, seguro, ¿no? Y los 2 grados, que es otro umbral todavía peor que nos hemos puesto de riesgo, pues vamos a rebasar alrededor de 2050, si no es que antes. Y estas cosas son muy difíciles de cambiar ahorita. O sea, ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero aunque cambiáramos las emisiones brutalmente, difícilmente en el corto plazo vamos a tener un efecto sobre digamos, lo que va a pasar en la próxima década o en los próximos 15 años. Y bueno, para 1.800.000 millones de personas, el año 2021 fue el año más cálido, ¿no? Las regiones donde hubo mayor calentamiento son las más pobladas. Esto es, digamos, un poco por casualidad. Ahorita vamos a hablar de los centros urbanos que tienen sus propios problemas y sus propias contribuciones a un calentamiento local también. Bueno, ¿cómo vamos en México? México el año pasado fue el cuarto año más caluroso al que se tenga registro desde 1880. El año pasado la temperatura promedio fue de 1.31 grados. Esa fue la medida, digamos, ¿no? Nos estamos calentando más rápido que el resto del planeta, que el promedio del planeta. Realmente, si volvemos a ver aquí en la gráfica, si quitamos la variabilidad y nos enfocamos en la tendencia, el 2021, si no hubiera sido otra vez el año niña que fue, hubiéramos estado en promedio, hubiéramos tenido una temperatura promedio de 1.43 grados centígrados arriba del promedio de preindustrial. Y en el 2020, pues llegamos a 1.6 grados por arriba de este valor. Entonces México, por ejemplo, va a rebasar esos umbrales de riesgos en el de 1.5 en menos de 5 años, ¿no? Y los 2 grados los vamos a estar rebasando para el 2040. Una cosa importante es que la tasa de calentamiento que estamos viendo, por ejemplo, desde 1975 para acá, es muy alta, o sea, 0.3 grados por década, es decir, 3 grados por siglo. Es mucho más alta que muchas regiones del planeta. Y lo peor es que si uno ve aquí en el mapa que tenemos del lado derecho, este calentamiento desplegado en un mapa, digamos, vemos que es altamente heterogéneo y que el calentamiento varía muchísimo. Hay partes que durante, pues digamos, las últimas décadas, del 79 al 2020, han tenido una tendencia de calentamiento de hasta 6 grados por siglo, enorme, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en el norte del país, pero también pueden ver en el sur del país alrededor de 5 grados por siglo. Entonces, digamos que el calentamiento ya se ha visto a nivel global, en México en particular, tenemos una tasa de calentamiento elevada, no la más alta del planeta, pero sí más alta que el promedio del planeta. Entonces, bueno, aquí viene la pregunta de los 64,000, que ya todo el mundo la respondió, o casi todo el mundo, y ya no es un misterio, ¿no? ¿Es antropogénico el cambio climático? Sí, no hay duda.
cero dudas. ¿Qué tanto, por ejemplo, la temperatura global, el cambio en la temperatura global que hemos observado se debe a factores antropogénicos? De acuerdo con el último reporte del IPCC, 100%, ¿no? Ok, les voy a platicar de una investigación que hicimos nosotros, un artículo que publicamos hace ya unos cuantos años, que veamos este asunto de la atribución de cambio climático. Bueno, les platico un poco qué es atribución de cambio climático. Existen dos pasos como típicos cuando uno está analizando qué está pasando con el clima. Uno se llama detección, que es ver, por ejemplo, uno tiene una serie de tiempo y dice, ¿hay algún cambio sistemático aquí que vaya más allá de la variabilidad natural? Bueno, si uno lo puede, eso se llama un análisis de detección. Y si uno puede encontrar ese cambio sistemático, dice que ahí ya detectó un cambio, ¿no? Detectó cambio climático, detectó un efecto que no se puede explicar por variabilidad natural. La segunda parte es, una vez que ya detectamos eso, cómo descomponemos esa señal en sus distintas partes, ¿no? ¿Qué tanto es antropogénico, qué tanto es natural, etcétera, ¿no? Y en este estudio lo que hicimos fue precisamente eso, pero con puros datos, ¿no? Los modelos pues están muy bien, pero para algunas preguntas como atribución es bueno tener, digamos, una confirmación con puro dato, porque los modelos, de hecho, pues, por ejemplo, están calibrados con los datos. Entonces, cuando uno le empieza a hacer preguntas al modelo de clima, que también lo haces, y usa los mismos datos que uso para calibrarlo, pues como que ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Ya no es tan digamos, fuerte las conclusiones que uno puede sacar. Entonces, está muy bien poder hacerlo de manera independiente con los datos sin usar modelos de clima. Y eso fue lo que hicimos. ¿Qué fue lo que encontramos? El efecto antropogénico es mucho mayor de lo que nos esperábamos y de lo que se había publicado antes, ¿no? Primera cosa, lo que encontramos es que hay un aumento en la temperatura moderado hasta 1960. A partir de 1960 se multiplica por 3 la tasa de calentamiento. Ok. Nos pusimos a investigar, vimos series, todo esto, comprobamos con pruebas muy técnicas estadísticas que el forzamiento radiativo y las temperaturas globales y hemisféricas comparten la misma tendencia. Es como buscar una huella digital, ¿no? Si uno encuentra esa huella digital, ya sabe de dónde viene y uno puede establecer cierto tipo de causalidad. Entonces, bueno, ya nos pusimos a ver de dónde de dónde puede venir este cambio. Y bueno, lo que pasó es que después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un boom económico que de hecho no ha parado hasta ahorita. Y con ello ha ido de la mano las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por la cantidad de alimentos que producimos, como procesos industriales, etcétera, ¿no? Pues digamos, este primer cambio, el más notable, se debe a pues, nuestro desarrollo económico desde mediados del siglo pasado, ¿no? Ok, ¿qué más encontramos? Encontramos unas cosas que son muy interesantes. Hay pequeñas variaciones sobre esa tendencia a largo plazo. Una de ellas ocurre alrededor de 1940 y dura hasta 1970, que es una etapa de enfriamiento. Ok, ¿qué pasó en aquel entonces, ¿no? Pues resulta que en un periodo como de 30 años tienen ustedes la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión Económica de 1929, que duró varios años, y la Segunda Guerra Mundial. Total, esos 3 eventos totalmente antropogénicos tuvieron un efecto muy importante sobre las emisiones, sobre el Producto Interno Bruto y las emisiones de gases de efecto invernadero. Tan importante que de hecho se nota no solamente, digamos, un estancamiento en el forzamiento por CO2, sino que hay un decaimiento pequeño, ligero, como si hubiera un bache en el forzamiento radiativo. Y ese bache creado por estos eventos socioeconómicos de gran magnitud y mundiales fue responsable de un periodo de enfriamiento que duró desde 1900, digamos, ya quitando cuestiones de variabilidad natural, como 1940 a 1960, ¿no? Hubo un pequeño bajón, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya vamos viendo los efectos de cosas antropogénicas, eventos particulares. Ya no es la influencia general, sino ya podemos detectar la influencia de eventos particulares. Y hubo otra cosa a finales del siglo pasado, que de hecho los escépticos utilizaron mucho. La tasa de calentamiento a la que venía aumentando la temperatura
se redujo ligeramente después de 1998, por ahí a finales de la década de los 90, se redujo ligeramente. Entonces los escépticos dijeron, ya ven, no es el hombre, pues si estamos emitiendo más CO2 que nunca y pues la temperatura, digamos, se estancó, ¿no? Bueno, pues resulta que, pues evidentemente hay más gases que el CO2, ¿no? Entonces, este estudio nos pusimos a ver qué había detrás. Entonces, hay, digamos, tres cosas muy importantes. Uno, que, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial nos inventamos lo que se llaman los CFCs, estos compuestos que se usan para cuestiones de refrigeración, para sprays, para este tipo de cosas, y que estaban causando un severo problema, haciéndonos un agujero en la capa de ozono, ¿no? Con todo lo que conlleva. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El mundo se puso las pilas y se hizo el protocolo de Montreal. Y el protocolo de Montreal tuvo un efecto muy importante sobre estos compuestos. Ustedes pueden ver aquí el forzamiento radiativo por CFCs. Desde que se crearon, aumenta de una manera muy rápida. Y cuando entra en vigor el protocolo de Montreal, resulta que en este caso, pues ya no sigue creciendo, como que se estabiliza. Y en el otro compuesto, en el CFC11, de hecho disminuye el forzamiento por CFC11. Entonces, digamos, otro evento muy particular, totalmente antropogénico, totalmente a propósito, pero digamos, no querían afectar el clima, pero acabaron afectando el clima de una manera que nos convino, ¿no? Por pura casualidad. Otra pura casualidad es lo que pasó con el metano. Ustedes aquí tienen el forzamiento radiativo por metano y vemos el mismo comportamiento, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, va subiendo las cantidades de metano. Esto está muy relacionado con la agricultura, la ganadería. Después de la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo. Hay el boom socioeconómico, crece el consumo de estos productos, la producción, y con ello la producción de metano, ¿no? Entonces, hecho la raya, y aquí pasa algo, ¿no? Esto se llama la pausa en el metano, duró unos cuantos años. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Para que vean la complejidad del sistema que estamos estudiando, ¿no? Resulta que en Asia cambian algunas prácticas agrícolas, hacen más eficiente el uso de agua y cambian unos fertilizantes que le dan en la torre a un microbio que produce metano, a un tipo de microbio que produce metano. Y entonces tenemos esta pausa en el metano. Esto contribuyó a este desaceleramiento en el calentamiento que platicamos, ¿no? A finales de los 90. Y finalmente, otra cosa pasó muy importante. La industrialización de China y de la India produjo un montón más de aerosoles atmosféricos, aerosoles troposféricos. Y ustedes pueden ver, pues el efecto venía aumentando, digamos, tiene un efecto negativo, entonces va para abajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la recuperación económica, pues más industrialización, más procesos industriales que generan estos aerosoles, y de pronto, pues aquí como en inicios de los 90 por ahí, todavía se incrementa más. Bueno, es el desarrollo de China y la India, básicamente. Entonces, estas tres cosas totalmente antropogénicas afectaron el clima, dejaron una huella en la tendencia de las temperaturas globales y hemisféricas. De ese tamaño es la influencia humana. No solo da la forma general de la tendencia, sino eventos particulares, eventos históricos de gran magnitud, han dejado su huella y han cambiado esa tendencia de calentamiento. Lo cual es bastante, bueno, por un lado, nos da la esperanza de que podemos cambiar el clima. Cuando nos pongamos de acuerdo, a lo mejor podemos tener acciones pues, bastante eficientes para reducir el aumento en la temperatura y con ello los impactos, pero también nos dice lo contrario, ¿no? Cualquier barbaridad que hagamos, pues el sistema clima acusa recibo y de una manera rápida. Entonces, bueno, aquí nada más para que tengan una idea, esto es, digamos, un experimento contrafactual. Lo que tiene en azul es el forzamiento radiativo total, incluyendo natural y antropogénico, como ocurrió el real. ¿Qué pasa si no hubiera habido protocolo de Montreal? Nos hubiéramos ido a la línea roja. Eso es alrededor de 0.25 watts por metro cuadrado. Es más o menos la amplitud del ciclo solar, de un mínimo a un máximo en el ciclo solar es alrededor de 0.25 watts por metro cuadrado. Representaba como un 15% del aumento en el forzamiento radiativo total.
y hubiera equivalido a 0.1 grados centígrados en la temperatura global. Si le metemos la parte de los procesos industriales de China y la India, y los efectos de los aerosoles atmosféricos que generaron, nos iremos a 0.34 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, realmente estos eventos, pues en vez de lo que querían los escépticos, de probar que ay, el hombre no tiene influencia sobre el clima, pues más, no, fíjense que todo lo contrario, ¿no? Tenemos una influencia enorme sobre el sistema químico. Bueno, y hay varios estudios que han hablado sobre esto, tomando algunos de ellos como partida el estudio que les presenté hace un momento y haciéndolo, por ejemplo, con modelos de clima. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido el protocolo de Montreal? Bueno, algunos de ellos encuentran que si no hubiera ocurrido para el 2050, tendríamos en promedio 1 grado más de aumento en la temperatura global, que se hubiera traducido en calentamientos en algunos lugares de hasta 3 o 4 grados centígrados, ¿no? Y ahí viene una cosa que es muy importante, el patrón de calentamiento, si uno lo ve ya en el mapa, ya no en una serie de tiempo, sino uno lo ve en el mapa, pues es muy heterogéneo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, procesos de retroalimentación que han hecho que el Ártico se caliente muchísimo más rápido, entre 2, 3 veces más rápido que el resto del planeta, ¿no? Y el tipo de calentamiento que hemos tenido tiene este patrón que se llama WASE, que es Ártico caliente y algunos continentes fríos, ¿no? Básicamente en latitudes medias. Y esto no se explicaba muy bien de dónde venía este patrón de, pues con enfriamiento por acá y un calentamiento tan fuerte allá arriba. Entonces, en un artículo que publicamos el año pasado, lo que vimos es que este patrón espacial, como que ven aquí, aparte de procesos de retroalimentación naturales, como es la amplificación del Ártico, este calentamiento tan grande, pues trae sobrepuesto el calentamiento que hemos provocado nosotros los humanos. En particular, lo que ustedes están viendo en este mapa es el calentamiento, el resumen de cómo ha aumentado la temperatura en cada punto de malla durante un siglo, ¿no? El siglo pasado y un poquito más. Entonces, este es el patrón que generó el calentamiento tan rápido que hicimos en la Segunda Guerra Mundial y en particular el enfriamiento de las últimas décadas. Bueno, no enfriamiento, esta reducción en la tasa de calentamiento que asociamos al protocolo de Montreal y a prácticas agrícolas en Asia. Bueno, gracias a ese calentamiento, a esos procesos, a esos eventos, tenemos este calentamiento. La pausa está en el calentamiento de los 90 no se expresó en todos lados igual. Se expresó, por ejemplo, en estas regiones de latitudes medias y acompañado con el calentamiento más rápido en el Ártico, causado por amplificación del Ártico, pues resulta que estamos afectando un chorro del sistema clima. Por ejemplo, hay una cosa que es la corriente en chorro, que cuando está, digamos, bien definida y fuerte, pues mantiene, por ejemplo, las masas de aire polar, las mantiene bien confinadas en el Ártico. Pero este tipo de calentamiento lo que ha hecho es debilitar la corriente en chorro. Y ahora tenemos más meandros, ¿no? ¿Qué pasa con estos meandros? Que en vez de que, digamos, las masas de aire frío, muy frío, polar, se mantengan confinadas aquí, pues pueden llegar a latitudes más bajas, ¿no? Entonces, resulta que en este artículo lo que mostramos es que este patrón que generamos nosotros, esto es el patrón antropogénico de calentamiento, pues ha hecho más probable que tengamos unos inviernos muy crudos en algunas regiones del planeta, ¿no? Por el tipo de calentamiento que hemos tenido y las regiones donde ha habido calentamiento y enfriamiento. Entonces resulta que pues se ha hecho más probable, ¿no? Y cuando coincide, por ejemplo, la variabilidad natural, por ejemplo, la fase negativa de la NAO, que tiende a estar asociada con inviernos más crudos, coincide con este patrón, digamos, de calentamiento antropogénico que hemos impuesto, pues tenemos estos inviernos muy crudos que rompen los récords. Bueno, ¿y cómo vamos? Bueno, pues aquí, por ejemplo, ustedes tienen cómo ha ido cambiando la temperatura
y alguien, digamos, con una intención bastante crítica, pues puso qué ha pasado con las negociaciones internacionales, ¿no? La primera negociación internacional y la última que hemos tenido. Pues vemos que pues, no hemos logrado alterar nada, ¿no? No hemos logrado cambiar nada. Lo que sí hemos logrado es avanzar mucho en el conocimiento. Esta es una invitación por, mucho se habla del IPCC, pero tendríamos que estar hablando mucho más de la investigación de cambio climático en México y tendríamos que ser mucho más personas haciendo investigación en cambio climático. Entonces esto es además de pasada una invitación a que se acerquen al PINC y a que continúen con sus estudios y nos ayuden a desarrollar el conocimiento que necesitamos en cambio climático. Este cambio, digamos, el conocimiento que se ha generado de manera internacional ha tenido una influencia muy importante en poner las metas en las negociaciones internacionales. No podemos decir lo mismo en México, ¿no? En México, si uno ve los compromisos, resulta que lo que estamos haciendo realmente, lo que estamos haciendo de políticas y acciones, son altamente insuficientes, consistentes con un mundo de 4 grados centígrados o más. Y nuestras promesas que hacemos en las negociaciones internacionales, pues son consistentes con 3 grados centígrados, ¿no? Y son altamente insuficientes también. Entonces, aquí tenemos que lograr, mediante la ciencia, mediante la sociedad, esta masa crítica que realmente los tomadores de decisión tomen en cuenta y estas cosas reflejen realmente lo que nos va a pasar con cambio climático y los riesgos que vamos a enfrentar en las próximas décadas. Bueno, ¿qué tanto tenemos que hacer el esfuerzo? Ustedes aquí no me van a tener mucho, pero ustedes ven el tipo de trayectoria que deberíamos de tener para cumplir, mantenernos por abajo de 2 grados y mantenernos por abajo de 1 grado, 1.5 grados en este siglo de calentamiento, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cuanto más tiempo nos tardemos en actuar, más difícil es realmente alcanzar estos objetivos, ¿no? Y se vuelve políticamente muy costoso y económicamente muy, muy costoso, ¿no? Si ustedes se fijan, para 1,5 grados, pues si no actuamos antes de, ahorita les digo exactamente qué año, alrededor del 2026, es decir, en 5 años, si no hemos logrado reducir muchísimo las emisiones globales, pues si quisiéramos 1,5 grados, mantenernos por abajo de eso, tendríamos que básicamente eliminar las emisiones de un año a otro, cosa que es obviamente imposible. Ok. Bueno, esta me voy a ver muy rápido, pero quiero que vean que con modelitos muy sencillos uno puede darse una idea del problema. Es tan grave el problema que así se puede abordar. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la identidad de Kaya y que está expresada en esta ecuación, ¿no? Una identidad, lo que está de este lado tiene que ser igual a lo que está del otro lado, ¿no? Pues tenemos las emisiones M, que es igual a la población, que multiplica por, digamos, el PIB per cápita. La Y es el PIB, esta es la población otra vez, que multiplica la energía entre el PIB, este es el PIB per cápita, esto es, digamos, la intensidad energética, cuántas unidades de energía necesito para producir una unidad de PIB, y esto, digamos, es la intensidad de emisiones de CO2, ¿no? Por cada unidad de energía que produzco, cuántas emisiones tengo que liberar, ¿no? Si nos damos cuenta de esto y queremos lograr, por ejemplo, limitar el calentamiento a 2 grados para el 2100, eso quiere decir que para el 2050 las emisiones de CO2 tienen que ser 1/3 aquellas que teníamos en el 2010. Tenemos que dividir por 3. Entonces esto nos plantea algunos problemitas, ¿no? Que de estos factores, que les digo, es un modelo muy simple, no tiene, por ejemplo, cuestiones de geoingeniería, ni de secuestro, ni nada, pero mantengámoslo así. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues necesitamos dividir entre 3, ya sea la población, obviamente no, al PIB, digo, los que creen en el decrecimiento como solución a cambio climático, pues a lo mejor les parece atractivo, pero yo mantendría que eso es una burrada, o volvernos mucho más eficientes, ¿no? La parte de la tecnología. Ok. Bueno, entre 3, veamos. Pero ahí es que la cosa es que no es entre 3, ¿no? Si, por ejemplo, la población sigue creciendo como ha estado creciendo, ¿no?
pues ya no tenemos que recargarnos en la tecnología para que nos ayude a dividir por 3 las emisiones que teníamos en el 2010, sino que tomando en cuenta ese crecimiento poblacional, tendríamos que dividir las emisiones del 2010 por casi 5. ¿Okay? Si queremos que además el ingreso de las personas aumente como ha venido aumentando en los últimos años, pues ya no tendríamos que dividir por 5, deberíamos dividir por 8. O sea, es tremendo el esfuerzo que se requiere, ¿no? Y ahora les hago una invitación muy rápida porque tengo ya poquito tiempo, pero vayan a la página del PINC. Si ustedes quieren ver qué pasa con distintos escenarios de emisiones, si ustedes quieren hacer experimentos, tenemos un modelo que se desarrolló en la UNAM, se desarrolló en el PINC, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, que ustedes pueden bajar de manera gratuita y hacer sus propios escenarios de emisiones y ver qué pasa y que pueden sacar medidas de riesgo. Entonces los invito aquí. Les iba a mostrar el software, pero creo que no me va a dar tiempo, entonces me sigo. Y lo que pasa es que, ok, todo esto depende de qué tan bien seamos, qué tan capaces seamos de evaluar los impactos y los riesgos de cambio climático, ¿no? Y ahí hay un verdadero problema, ¿no? Si ustedes ven aquí, fíjense nada más con el 2100, no nos vayamos más allá del 2100, y fíjense los cambios en temperatura para distintos escenarios de emisiones, ¿no? Uno podría interpretar esto como business as usual, no hacemos nada, esto como un esfuerzo mediano de mitigación, y esto como un esfuerzo pues mucho más ambicioso de mitigación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice digamos, la parte de las ciencias duras? Bueno, pasamos, como estamos ahorita, pues hay un aumento en el potencial agrícola global. En algunos lugares, como en México, nos va mal. ¿Qué pasa si llegamos a 2 grados? Perdemos 1/4 de las especies. ¿Qué pasa si pasamos los 2 grados? 1/3 de las especies, bosques boreales y tundra, adiós, chao. Disminuye el potencial agrícola global, bueno, estrés hídrico. Y si llegamos a los 6 grados, tenemos extinción generalizada de especies. ¿Qué nos dicen los modelos económicos o los economistas? Que hago especial énfasis porque mucho de esto, pues digamos, es una de las principales herramientas para los tomadores de decisión, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes en este eje el aumento en la temperatura y el impacto que tendría sobre el Producto Interno Bruto global. De acuerdo a algunos autores, básicamente tener un mundo de 6 grados donde tenemos extinción generalizada de especies, no pasa nada. Y a otros, digamos, los que son más, digamos, tienen estimaciones más liberales en este sentido, pues a lo mejor perderíamos un 10% del PIB. Evidentemente aquí lo que hay es un problema de traducción de los riesgos que nos dicen la parte, digamos, de los impactos físicos con lo que dice la economía, ¿no? Entonces, más nos habla esto de las fallas en los modelos de evaluación económica que de los riesgos que realmente vemos. ¿Y cuáles son algunas de estas razones para tener estas discrepancias? Por ejemplo, muchos de los modelos, tanto económicos como otros, biodiversidad y etcétera, asumen que no hay persistencia de los impactos. Es decir, yo tengo un impacto hoy y mañana estoy como si no hubiera pasado nada. En esta gráfica queda muy claro. El supuesto que está como, digamos, implícito en muchos modelos es que tuve este impacto este año y el año que viene ya estoy aquí, de regreso en mi tendencia normal. Bueno, realmente lo que pasa es que nos tardamos un buen rato en regresar, si es que regresamos, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto muy grande sobre nuestras estimaciones de impacto, de qué tan importante es cambio climático, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos para México, pues uno podría estar pensando que pierde tal cantidad. Ahorita me voy a meter más en estas cifras. Nada más quiero que vean el cambio en la magnitud de 1.37 veces el PIB actual a casi 4 veces. Eso si tomamos en cuenta la persistencia de los impactos. Entonces, hay problemas metodológicos que nos están afectando en esto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues tenemos que no sabemos muy bien catástrofes climáticas y sus impactos, ¿no? Si se detiene la corriente del Golfo, si perdemos los hielos en la Antártida, si tenemos que se seque el Amazonas de manera generalizada. Tampoco sabemos muy bien qué pasa con los eventos extremos, ¿no?
Y la biodiversidad, por ejemplo, es muy difícil de evaluar. Aquí les muestro un trabajo que hicimos con Julián, un investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, donde nos muestra los impactos de cambio climático bajo un escenario severo sin que ocurra una catástrofe climática. Ustedes lo pueden ver en esta fila, en este renglón. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se derrite Groenlandia y tenemos que la corriente del Golfo se para? La corriente termolina, perdón. Entonces pasaríamos a este tipo de escenarios. Ustedes pueden ver estos para anfibios, ¿no? ¿Qué tanta biodiversidad se perdería bajo este escenario? Entonces es brutal la diferencia y esto no está muy bien modelado. De hecho, no se entiende muy bien, por ejemplo, cuándo podría ocurrir este tipo de catástrofes como que la corriente termolina se detuviera, ¿no? Aunque lo que sabemos con las evidencias recientes es que no está tan lejos como lo habíamos pensado. Otra cosa es que cambio climático ocurre en un concierto de otros problemas, ¿no? Tenemos problemas con calidad del aire, tenemos problemas con sobrepoblación, con pobreza, con cambio de uso del suelo y en particular hay una cosa que es la isla de calor, el calentamiento que se genera por los procesos urbanos. Nosotros cambiamos, digamos, un paisaje natural por un paisaje urbano, afectamos el balance de energía de manera local y le añadimos un calentamiento adicional. Entonces, por ejemplo, para irme rápido, si este sería el calentamiento que las ciudades enfrentarían, las ciudades del planeta enfrentarían para el 2050 por cambio climático global, esta línea punteada representa si tomamos este calentamiento adicional que ocurre en las grandes ciudades. Y si ustedes se van a las ciudades más grandes, que están en la cola de esta distribución, pues a lo mejor pasan de 2 grados a 4 o 5 grados. Y para finales de siglo podremos estar en algunas ciudades, como la Ciudad de México, por arriba de 8 grados o alrededor de 8 grados el calentamiento. Eso es brutal, no hay quien se adapte a eso. Y eso, en este estudio, lo que vimos es qué tanto. Bueno, pues los costos para todo el planeta, las ciudades más importantes del planeta, se multiplican por 3 si tomamos en cuenta el calentamiento urbano. Hay cosas importantes que, por ejemplo, se nos abren opciones para adaptación local. Por ejemplo, el uso de techos blancos, techos verdes, cambiar a un pavimento fresco, es muy barato y nos puede reducir los impactos de una manera muy importante y los riesgos. Una de las cosas importantes es que, por ejemplo, por cada $1 que ustedes invirtieran en estas opciones de techos blancos, techos verdes y pavimento fresco, podrían reducir sus impactos en casi $15. O sea, ustedes meten $1 y les regresa 15, ¿no? Para eso necesitamos hacer estudios más locales. Aquí les muestro la isla de calor de la Ciudad de México. Hay algunas alcaldías que, de hecho, tienen índices de desarrollo social los menores de la Ciudad de México y que ahí converge también la isla de calor de manera más fuerte. Hay algunas de estas alcaldías que ya han visto por calentamiento urbano un aumento de hasta 4 o 5 grados centígrados, que se mapea muy bien, si ustedes ven estos dos mapas, se corresponde muy bien a los riesgos por temperaturas máximas que uno puede encontrar en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Y básicamente han formado, digamos, la parte urbana de la isla de calor, ha transformado los tipos de clima que tenemos en la Ciudad de México. Es uno de los factores más importantes. Y bueno, me voy muy rápido. Lo que quiero hacer es una invitación. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar modelos de evaluación integrada. ¿Qué son modelos de evaluación integrada? Tenemos, por ejemplo, vemos el problema en su totalidad. Crecimiento económico, crecimiento de la población, qué emisiones están asociadas, cómo cambia la composición química de la atmósfera, cómo afecta el clima, qué riesgos nos provoca, qué impactos nos da y se cierra el ciclo. Y lo estamos haciendo, digamos, con distintos modelos. Aquí ustedes lo que están viendo son un índice de riesgo multivariado que indica los lugares donde se rebasan, lugares y fechas donde se rebasan 4 grados centígrados, la precipitación se reduce al menos 10%, los impactos en el PIB son al menos de 5% y se pierde al menos 1,000 millones de pesos. Aquí ustedes pueden ver, de dólares, perdón. Ustedes pueden ver aquí dónde están los hotspots de riesgo por cambio climático. Lo primero que ustedes ven que se ilumina son las ciudades, ¿no? Todas estas pequitas que le salen al mapa, ¿no? Bueno, para México,
costos de cambio climático. Para México, cambio climático representa más o menos a perder hoy, entre los costos en este siglo, a perder hoy entre medio PIB y 5 veces el PIB actual. Para mediados de este siglo, para finales de este siglo, estaremos perdiendo alrededor del 5% del PIB en todo el territorio del país, básicamente. Vamos a tener aumentos de mayores a 4 grados en la década del 2070, y con eso, pues muy pocos ecosistemas se pueden adaptar para esto. Vamos a tener una limitación muy importante en la capacidad de producción agrícola que tenemos para producir alimentos, que puede llegar hasta 80% de reducción en algunos cultivos y en algunos estados para finales de este siglo, y en las próximas décadas hasta 20%, en las próximas 2 décadas, ¿no? Inclusive ahorita ya hay cultivos y estados con afectaciones muy importantes, y esto va a tener unas implicaciones muy importantes en seguridad alimentaria. Los invito también que vean la página del PINC. Tenemos un modelo que ustedes pueden bajar y pueden utilizar para ver los impactos agrícolas en todo el planeta, bajo distintos escenarios. La parte de riesgos por inundaciones aumenta de manera muy importante con cambio climático. Nada más les digo, para que tengan un ejemplo, ahorita, actualmente, el daño esperado anual que tenemos por inundaciones fluviales es de $7,000 millones. Con cambio climático para finales de este siglo, subiría hasta $116,000 millones. Es una cantidad brutal. Por inundaciones costeras, ahorita estamos alrededor de $130 millones, y para finales de siglo llegaría a $10,000 millones el riesgo, ¿no? Por inundaciones costeras. Y bueno, llegué en safe, pero llegué. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco Estrada. Qué panorama pues tan importante, tan interesante nos acabas de mostrar. Pues hay varias preguntas, por supuesto. Te podría empezar a hacer las mismas. ¿Podrías comentar sobre el volumen de datos y fuentes de datos que utilizan para los análisis que se presentaron y sobre las herramientas computacionales que se utilizan para tratar estos datos? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. De hecho, quienes estén interesados, tenemos una sección en la página del PINC que se llama Recursos, y ahí tienen ustedes acceso a un montón de bases de datos que están, por ejemplo, detrás de estos análisis, pero también tienen acceso a modelos, a códigos de cómputo donde ustedes pueden hacer simulaciones, etcétera. Y muy pronto en el PINC vamos a estar inaugurando una cosa que nos inventamos que se llama Data PINC. Vamos a estar acumulando toda la información sobre cambio climático, no solo para México, lo queremos hacer para todo el mundo, y recopilando, por ejemplo, toda la información que se ha generado dentro de la UNAM en estudios de cambio climático y en el país, y ponerla a disposición, y que dentro de ese mismo sistema ustedes puedan trabajar, recortar, bajar los datos, hacer mapas, hacer algunas, por ejemplo, modelos sencillos, modelos estadísticos. ¿Crees que reducir nuestras emisiones significativamente sea suficiente o deberíamos empezar a buscar nuevas soluciones? Por ejemplo, la geoingeniería. Bueno, tenemos que reducir las emisiones del planeta, no nada más las de nuestro país. Si apagamos a México en emisiones, no cambia mucho el mundo que nos espera. Sí cambia cuando logramos hacer estas alianzas internacionales y estos esfuerzos conjuntos. Tenemos que bajar las emisiones, no hay duda, tiene que ser a nivel global. Y el problema con la geoingeniería es que abrimos una puerta que todavía no estamos seguros qué es lo que nos va a traer, ¿no? Y quién va a controlar, cómo se va a controlar, qué tipo de clima es el que vamos a tener, a quién le vamos a tener que estar agradeciendo la parte de geoingeniería, ¿no? No conocemos, por ejemplo, qué impactos pueda tener. Otra vez, para salirnos del lío que estamos por meternos con el sistema clima, vamos a alterar otra vez al sistema clima, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho conocimiento sobre qué podría ocurrir, qué podría salir mal, y hasta el momento no lo hay. Claro. ¿Qué tan importante es el efecto del metano en comparación con el dióxido de carbono?
El metano es un efecto, tiene un efecto de calentamiento, por ejemplo, el Global Warming Potential, que es como se comparan los gases de efecto invernadero, por ejemplo, es 21 veces o 28 veces mayor su efecto de calentamiento que el CO2, pero hay unas diferencias importantes. Mientras que el metano dura en la atmósfera alrededor de 21 años, el CO2, bueno, de hecho no se sabe exactamente cuánto dura, ¿no? Puede ir de 50 años a 300 años. Hay un rango muy amplio de cuánto tiempo es la residencia de CO2 en la atmósfera. Entonces, estos gases, por ejemplo, el metano y otros, son muy importantes en la mitigación, pero realmente si queremos, digamos, no solucionar cambio climático, no se soluciona. Si queremos aminorar el problema, en el largo plazo, a fuerzas tenemos que entrar a las reducciones de CO2. ¿Por qué se calienta más el Ártico y que el resto del planeta? ¿También pasa eso en el Antártico? No, pasa en el Ártico. Y hay varios procesos de retroalimentación que lo explican. Más sencillo es que, por ejemplo, uno tiene, como estaba, bueno, iba a decir ahorita, pero realmente ahorita ya no tenemos tanto hielo en el Ártico. Pero bueno, antes de todo este relajo, pues digamos, teníamos mucho hielo. ¿Qué color es el hielo? Pues es blanco. Tiene un efecto de albedo mayor que si uno quita eso, ¿no? Entonces, la cantidad de energía que refleja una superficie blanca es mucho mayor que si la quitamos y tenemos el océano, ¿no? Entonces, el océano es mucho más oscuro, absorbe mucho más esta energía y retroalimenta el calentamiento, ¿no? Esa es una de las razones, pero hay un montón, hay de estas a nivel local y hay como teleconexiones que se han descubierto que están detrás del fenómeno de amplificación del Ártico. En los modelos económicos que se presentan, ¿se consideraron que las economías están relacionadas? Fíjate, esa es una súper pregunta y esa es una invitación a quien hizo esa pregunta, si le interesa desarrollar ese tema, pues que se acerque, digamos, al PINC, al instituto, conmigo, porque son de las cosas que estamos trabajando, ¿no? Hay el supuesto de que, como están ahorita, los impactos son independientes, cosa que sabemos que no es así, evidentemente, pero por simplicidad se ha mantenido así. Pero creo que es uno de los asuntos que cambiarían de manera muy importante nuestras conclusiones de qué tan importante es el cambio climático, qué tan grandes son los impactos del cambio climático. Pues sí, es muy importante. Si están considerando modelos independientes, pues no me extraña que digan que si se extinguen las especies no pasa nada, ¿no? Sí, no, y son independientes en varias dimensiones. Por ejemplo, Realmente, pues es espeluznante oír eso y sabemos que pues no va a ser cierto, ¿no? En claro, fin. sí, sí. Em, ¿Qué se concluyó principalmente en la COP26? ¿Podrías comentar? Sí, bueno, se concluyó, por ejemplo, algunas reducciones en metano del 30%, algunos países hicieron algunos compromisos de neutralidad net zero, como le dicen, pero neto cero de emisiones de CO2 para el 2050, otros dijeron, ¿saben qué? Eso yo no puedo, por ejemplo, la India que dijo, a lo mejor el 2070, pero realmente el problema con eso es que sí ayudan esas acciones, es un logro, ¿no? Es un logro, de hecho, que nos estamos reuniendo y que, ¿no? Como países y que sigamos intentándolo, pero estamos muy lejos de lo que queremos o lo que necesitamos. Lo que nos dice la ciencia de cambio climático es que ahorita tendríamos que estar ya en una franca caída de las emisiones de CO2. Y pues no lo estamos. O sea, ahí, por ejemplo, la pandemia, que algunos muy optimistas decían, no, a lo mejor con esto se reduce y a lo mejor vamos a aprender a crecer de una manera más ecológica y más, vamos a ser todos amigos y todo, etcétera. Bueno, pues eso no ocurrió, ¿no? Es lo que estamos viendo es que pues, las emisiones están recuperándose hechas la raya y pues, no afectamos en nada las concentraciones de gas de efecto invernadero, ¿no? Se hizo mucho más, por ejemplo, con los casos estos que yo les comentaba del protocolo de Montreal o el cambio en las prácticas agrícolas, que fue no intencional, digamos, para cambiar el clima, no era el objetivo de estas cosas, que lo que hemos tratado de hacer de manera intencional. O sea, eso como que subraya lo grave que está la cosa, ¿no?
específicamente, ¿qué compromisos ha hecho México y no ha cumplido? Pues mira, ahí yo te diría que, bueno, si vamos digamos, en un panorama más amplio, muchos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué compromisos ha hecho ha hecho el gobierno? Por ejemplo, que tuviéramos más presupuesto para la ciencia, que tuviéramos más gente dedicada a la ciencia, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos alrededor de 30,000 investigadores inscritos para todos los temas de todas las ciencias, de ciencias sociales y de ciencias. Supongamos que eso representa más o menos la masa de investigadores en México, ¿no? ¿Cuántos de ellos creen que estén dedicados a cambio climático? Para el gran problema que representa y la gran diversidad biológica, climática, social, económica que tenemos en nuestro país. Realmente, esa es una falla tremenda. Ahora, si nos vamos a emisiones, a mí me preocupa una cosa, que a lo mejor sí cumplimos los compromisos, que no son, digamos, muy ambiciosos los que hemos hecho, pero los cumplimos por las razones equivocadas, ¿no? Que es que pues las emisiones, como ya lo platicábamos en la conferencia, pues están muy ligadas al crecimiento del PIB, ¿no? Si tenemos un PIB que no crece y luego tenemos una pandemia que decrecemos 8.5%, pues ¿qué creen que les va a pasar las emisiones? Entonces, a lo mejor nos acercamos mucho a cumplir las metas por las razones equivocadas, porque vamos a estar peor. No es que nuestra economía sea más limpia, es decir, dependamos o emitamos menos CO2, sino que lo hicimos por lo que no hubiéramos querido, ¿no? Hay mucha gente que dice que estos cambios son fundamentalmente porque ya hay una sobrepoblación en el planeta. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya somos muchos y esa es la razón, una de las razones principales para tener esta problemática de cambio climático, o es más bien que la riqueza está mal distribuida, pues por el modelo económico que ahorita es el más dominante en el planeta. Sí, esa es una muy buena pregunta, pero digamos que cambio climático, por ejemplo, cuando uno ve los tipos de problemas que existen, hay uno que le llaman problemas retorcidos y cambio climático se llama súper retorcido, ¿no? Le dicen súper retorcido. Una de las características es que depende de quién esté viendo el problema, ve cuáles son las posibles causas, ¿no? Entonces, es difícil, muy difícil ponerse de acuerdo. Y lo mismo pasa con la solución. Si uno piensa que es sobrepoblación, pues algo tendremos que hacer al respecto. Pero lo que está detrás es que realmente es un problema sistémico. O sea, todo el sistema como está dado iba a generar este cambio climático, ¿no? Uno puede decir, bueno, es que es la sobrepoblación. Alguien más puede decir, no, es que el problema es que la tecnología no está yendo a la tasa de crecimiento que requerimos, ¿no? Alguien más te podría decir, como me estás diciendo, es que es la economía, ¿no? Entonces, es un problema que no podemos decir, este es el culpable. Sí, evidentemente, si sigue creciendo la población sin parar, pues olvídenlo, ¿no? Y si, por ejemplo, el modelo económico, o más bien los patrones de consumo de la población siguen como van, pues no va a haber planeta que nos dé para mantenerlo, ¿no? Pero no, es muy difícil escoger una de esas causas, ¿no? Pues sí, es un problema multifactorial, Sí. muy complejo. Y bueno, pues por último, para dar una nota de esperanza, ¿qué podemos hacer a nivel individual o social, además de los techos verdes y blancos? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Yo creo que siempre es la pregunta que, que tenemos. Bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer para limitar el aumento de la temperatura? Sí, es una pregunta muy importante. Mira, yo creo que lo primero es reconocer que nosotros como individuos tenemos distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, uno es hijo, uno es estudiante, uno es un trabajador en una empresa, uno es un ciudadano, ¿no? En cada una de esas dimensiones que tiene tareas que hacer para contribuir a solucionar este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la familia, pues uno puede estar ayudando a generar esta conciencia del problema en el que estamos metidos, ¿no? Y los hábitos que tenemos que cambiar, ¿no? En el trabajo, por ejemplo,
bueno, y también como individuo, uno puede poner su dinero, el billete, donde a las compañías que, por ejemplo, estén haciendo las cosas correctas con el medio ambiente, ¿no? Uno tiene un poder de elección ahí. También uno tiene un poder de elección como ciudadano, ¿no? En quién ha cumplido con las cosas que me dijeron que iban a hacer para beneficiar el medio ambiente y todo esto, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas, nosotros podemos, como no sea empleado o dueño de una empresa, pues uno puede escoger qué cosas se pueden hacer mejor en esa empresa, cómo contribuir, ¿no? Hay una cosa que sí me gustaría, pues para cerrar, que hay que tener cuidado también con que, digamos, la evolución de los negacionistas de cambio climático, la gente que ha estado tratando de hacerse guaje, por decirlo de alguna manera, con cambio climático, ha ido evolucionando. Una es, no, cambio climático no existe, ¿no? Así empezó. No, pero cambio climático no es antropogénico. Bueno, ya sí existe y sí es antropogénico, pero es culpa del individuo, ¿no? Y sin negar que todos debemos de contribuir y todos debemos de asumir nuestras responsabilidades, también hay que acordarnos que pues, hay multinacionales y hay gobiernos que precisamente con este tipo de problemas, estas fallas de mercado, como decimos los economistas, tienen la responsabilidad de realmente coordinar las acciones. O sea, por ejemplo, si uno quiere mejorar la parte de la pobreza en México, pues uno puede hacer acciones individuales, ¿no? Pero eso no va a cambiar el problema, ¿no? Si lo hacemos de manera individual, no. Tiene que haber un enfoque sistémico y tiene que haber un enfoque que realmente pues, tenga estas maneras muy claras de, yo le jalo a esta variable, yo muevo esto, pues esto es lo que va a ocurrir y esta es la manera más eficiente de lograr los objetivos, ¿no? Entonces, sí tenemos muchas responsabilidades como individuos, pero yo creo que la más importante es exigir que se hagan las cosas, se tomen en serio estos problemas. O sea, presionar a nuestros representantes populares para que hagan las cosas que necesitamos todos. Claro, Pues yo y creo que contribuir en lo que podamos, ¿sí? es un gran mensaje y bueno, pues eso es invitar a todos a la participación política, ¿verdad? Que participen con sus votos, con las discusiones en las que se vayan dando estos temas. Y pues por ahí, porque si no, este barco en el que estamos todos juntos, que se llama Planeta Tierra, no va a tener futuro. Y también, ¿sabes qué? Aprovechando esa invitación, invitar a los jóvenes, invitar a todos y todas a que contribuyan. Por ejemplo, pues es un bonito tema para investigar. Hay muchas cosas nuevas, uno se puede inventar metodologías nuevas, es un campo muy creativo y además es una manera muy importante de contribuir a pues, conocer mejor el problema, que podamos solucionar, proponer cosas. O sea, si uno se da cuenta que las sorpresas son de las cosas más caras en la vida, ¿no? De lo que no tenemos información que de pronto nos cae de sopetón, eso nos hace pomada, ¿no? Si tenemos las herramientas, si tenemos la ciencia, si creamos la ciencia, creamos la tecnología, creamos estos recursos, podemos ver hacia el futuro y podemos pues, quitarle la sorpresa, el factor sorpresa a muchas cosas y entonces estar preparados y a lo mejor hasta pues no solo reducir los impactos negativos, sino aprovechar las ventajas que se puedan presentar. Claro. Y eso depende mucho de los jóvenes, depende mucho de las universidades, y es una tarea que hay que asumir. Claro. ¿No? Y ver todo lo que se puede hacer fuera en el campo laboral cuando se tienen claro. Las herramientas y se ha preparado en el área. Y bueno, yo creo que ahí también hay un impacto muy importante, ¿no? Enorme. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no veo más preguntas nuevas. Muchísimas gracias, doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del programa universitario de cambio climático e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Y invito a nuestro auditorio el próximo miércoles 16 en un nuevo seminario institucional de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Muchas gracias y buena tarde a todas. Muchísimas gracias, Blanca, un gusto verte. Hasta luego. Saludos. Gracias.